Te damos la bienvenida al canal En la trampa de los deseos. Aquí compartimos historias apasionantes sobre infidelidades. Que lo disfrutes. La tarde caía sobre Valencia, tiñendo de dorado las fachadas de las casas y las baldosas de la terraza. En el interior, la casa estaba en calma, bañada por los últimos rayos de sol que se filtraban entre las cortinas. Sentada en el sofá del salón, con las piernas cruzadas y mi vestido azul ajustado ligeramente a mi figura, repasaba distraídamente los mensajes de Daniel. ¿Él era mi pequeño secreto? Algo mío en un mundo donde todo parecía ser controlado por mis padres y su férrea disciplina. Mis pensamientos, sin embargo, no permanecieron mucho tiempo en Daniel. La puerta del salón se abrió y Hugo, mi hermano por parte de mi padrastro, apareció con esa sonrisa que siempre me hacía sentir inquieta. Alto, con un físico marcado y una mirada penetrante, Hugo siempre había tenido una presencia intimidante. Hoy no era la excepción. Vestía una camiseta gris que dejaba poco a la imaginación y unos vaqueros que caían ligeramente desgastados. ¿Qué tal estás, Alicia?, preguntó casualmente, pero había algo en su tono que me puso alerta. Bien, Hugo, ¿y tú?, respondí, intentando sonar relajada mientras guardaba el móvil. Se sentó frente a mí, apoyando un brazo en el respaldo del sofá, y me miró fijamente. Su mirada tenía algo distinto, algo que no podía descifrar, pero que hacía que mi corazón latiera más rápido de lo normal. «Sabes, he estado pensando en lo ocupada que has estado últimamente», empezó, su voz tranquila, pero cargada de un subtexto que no podía ignorar. «¿A qué te refieres?», pregunté, intentando ocultar mi nerviosismo. Hugo se inclinó hacia adelante, y su sonrisa se volvió más pronunciada. «Ah, Daniel», dijo finalmente, dejando caer las palabras como un peso que aplastó el aire en mis pulmones. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Mi secreto, el único rincón de libertad que tenía en mi vida, estaba ahora en sus manos. «No sé de qué hablas», mentí, pero mi voz tembló. «Oh, Alicia, no te molestes en negarlo. Vi los mensajes en tu móvil la última vez que lo dejaste en la mesa. Sé que tú y Daniel habéis estado cercanos. Muy cercanos». Sus palabras eran suaves, casi burlonas, pero cada una se clavaba como una aguja. Mi mente corría, buscando una forma de escapar de esta conversación, pero Hugo era demasiado perspicaz. «Ah, por favor, no digas nada», susurré finalmente, sintiendo cómo la vergüenza y el miedo se apoderaban de mí. Hugo se recostó en el sofá, cruzando los brazos detrás de la cabeza, como si disfrutara de mi incomodidad. «No se lo diré a nuestros padres», dijo después de un largo silencio. Su tono era tranquilo, pero sus ojos brillaban con algo más oscuro. «Pero, claro, todo tiene un precio». Mi cuerpo se tensó. No me hacía falta que dijera más para entender lo que implicaba. Hugo siempre había sido calculador, alguien que sabía cómo obtener lo que quería, y ahora había encontrado su oportunidad conmigo. «¿Qué quieres?», pregunté finalmente, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Él sonrió, una sonrisa lenta y deliberada, y luego se levantó. «Eso lo sabrás muy pronto, Alicia». Se marchó del salón, dejando tras de sí un silencio abrumador. Me quedé sentada, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba lentamente, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Esa noche. El reloj marcaba las 11 y la casa estaba completamente en silencio. Mis padres ya dormían, como siempre, ajenos a todo lo que ocurría entre estas paredes. Intenté concentrarme en un libro, en cualquier cosa que distrajera mi mente de las palabras de Hugo, pero el ruido de sus pasos en el pasillo me hizo tensarme. Poco después, apareció en el marco de mi puerta. Llevaba una camiseta blanca y unos pantalones oscuros de pijama.
Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el suelo de madera. ¿No puedes dormir?, preguntó, su tono suave, casi como si estuviera preocupado. Negué con la cabeza, sin mirarlo directamente. No te preocupes, solo quería hablar, continuó, entrando en mi habitación sin esperar invitación. Se sentó en la silla de mi escritorio, girándola para quedar frente a mí. La tenue luz de la lámpara de mi mesilla dibujaba sombras en su rostro, acentuando sus rasgos marcados. Alicia, sé que esto es complicado para ti, pero tienes que entender algo, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Lo que quiero no es tan malo. Mis manos apretaban las sábanas con fuerza. Sabía que cualquier intento de negarme podría empeorar las cosas. ¿Qué es lo que realmente quieres, Hugo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él sonrió de nuevo, esa sonrisa que parecía decir que sabía algo que yo no. Confía en mí, fue todo lo que dijo antes de levantarse y salir de mi habitación, dejándome con más preguntas que respuestas. La noche siguiente llegó cargada de una inquietud que no podía sacudirme. Desde la conversación con Hugo, cada rincón de la casa parecía un escenario para su próxima jugada. Mis padres, como siempre, estaban ocupados con sus asuntos. Mi madre planificando alguna reunión social y mi padrastro revisando papeles de su despacho. Hugo, por otro lado, se movía por la casa con una confianza que me resultaba insoportable, como si ya supiera que tenía el control. Esa noche, mientras estábamos sentados a la mesa durante la cena, me esforcé por evitar su mirada. Llevaba un vestido blanco ligero, perfecto para las cálidas noches valencianas, pero sentía su mirada fija en mí, evaluándome. Cada vez que mis ojos se encontraban con los suyos, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Todo bien, Alicia?, preguntó mi madre, notando mi distracción. Asentí rápidamente. Sí, solo estoy cansada, eso es todo. Hugo sonrió, esa sonrisa que ocultaba tanto, pero que solo yo parecía notar. Después de la cena, mientras ayudaba a mi madre a recoger los platos, Hugo se acercó por detrás, sus pasos silenciosos como siempre. Me sobresalté cuando sentí su mano sobre mi hombro. «Te ayudo», dijo con voz baja, demasiado cerca de mi oído. Negué rápidamente, apartándome para que no estuviera tan cerca. Mi madre estaba a pocos metros, pero el corazón me latía tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo. Hugo se limitó a reír suavemente antes de salir de la cocina, dejándome con la sensación de que esto era solo el comienzo. Eran casi las 10 cuando me encerré en mi habitación. Me cambié a un pijama cómodo, un conjunto de pantalones cortos de algodón y una camiseta suelta, y me senté en la cama con un libro en las manos. Intentaba distraerme, pero cada sonido en la casa parecía amplificado. Sabía que Hugo no tardaría en aparecer. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara los golpes suaves en mi puerta. «Alicia, ¿puedo entrar?», preguntó, aunque su tono no dejaba espacio para negarme. Suspiré, cerrando el libro y colocando mis manos sobre mis piernas cruzadas. «¿O pasa?». Hugo abrió la puerta y se apoyó en el marco, observándome con una mezcla de curiosidad y algo más que no quería nombrar. Llevaba una camiseta oscura y unos pantalones de chándal, pero su postura relajada era engañosa. Había una tensión en su mirada que hacía que mi piel se erizara. «¿Qué quieres, Hugo?», pregunté, intentando sonar firme. Él cerró la puerta detrás de él y se acercó lentamente, deteniéndose al borde de la cama. «Quiero hablar contigo», dijo, su voz baja y tranquila, pero con un peso que me hacía sentir atrapada. «Ya hablamos anoche», respondí, evitando mirarlo directamente. Hugo se sentó a mi lado, tan cerca que nuestras piernas casi se rozaban. Sentí el calor de su cuerpo, una presencia que me resultaba sofocante.
No fue suficiente, respondió, inclinándose ligeramente hacia mí. El silencio que siguió fue abrumador. Mi respiración era superficial y mis manos apretaban la tela de mi pijama. Hugo alzó una mano y la colocó suavemente sobre la mía. No tienes que ponerte así, Alicia. Solo quiero que seamos sinceros el uno con el otro. ¿Sinceros? Pregunté, finalmente levantando la vista para encontrarme con sus ojos. Tú estás usando algo que sabes para manipularme. Eso no es sinceridad. Hugo sonrió, pero esta vez había algo más suave en su expresión. Quizás tienes razón, pero no estoy aquí para hacerte daño. Solo quiero algo de ti, algo que creo que puedes darme. Sus palabras eran como una red que me atrapaba, cada una cuidadosamente medida para hacerme sentir que no tenía otra opción. Hugo se levantó y comenzó a caminar lentamente por la habitación, observando cada detalle como si estuviera evaluando mi espacio personal. Se detuvo frente a mi escritorio y tomó uno de mis cuadernos, hojeándolo sin permiso. Eres más interesante de lo que creía, dijo, más para sí mismo que para mí. Hugo, ¿qué quieres exactamente? Pregunté, levantándome de la cama. Mi voz estaba cargada de frustración y miedo, pero no podía seguir aguantando este juego. Él se giró lentamente, sosteniendo mi mirada con una intensidad que me dejó sin aliento. Quiero tiempo contigo, Alicia. Quiero que entiendas que esto no tiene por qué ser algo malo. ¿Tiempo? Repetí, confusa. Hugo avanzó hacia mí hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su respiración. Mi espalda chocó contra el borde de la cama y me vi obligada a sentarme de nuevo. Sí, tiempo, respondió, inclinándose para estar a mi nivel. Tiempo para conocernos mejor, sin secretos. Sus palabras eran ambiguas, pero el mensaje detrás de ellas era claro. Él no iba a rendirse y yo estaba atrapada. Antes de que pudiera responder, Hugo alzó una mano y apartó un mechón de cabello de mi rostro, sus dedos rozando mi mejilla. Todo estará bien, Alicia, dijo, su tono sorprendentemente gentil. Y con eso, se levantó y salió de la habitación, dejándome con una mezcla de emociones que no podía procesar. La tensión en casa se había vuelto casi insoportable. Mis padres, ocupados con sus actividades diarias, no parecían notar el cambio en mi comportamiento ni la creciente cercanía de Hugo. Él, por su parte, seguía apareciendo en los momentos más inoportunos, encontrando formas de estar cerca de mí y recordarme su poder sobre mi secreto. Ese día, después de la comida, me encerré en mi habitación, tratando de recuperar algo de tranquilidad. El calor del verano valenciano hacía que la casa se sintiera aún más claustrofóbica. Llevaba un vestido ligero de lino, de tirantes, que apenas me daba respiro frente al calor sofocante. Me senté frente al espejo de mi tocador, tratando de concentrarme en algo banal, peinar mi cabello, aplicar un poco de bálsamo labial, cualquier cosa que me distrajera de la constante presencia de Hugo en mi mente. Unos golpes suaves en la puerta interrumpieron mi momento de calma. ¿Quién es? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Soy yo, respondió Hugo desde el otro lado, su voz tranquila. No respondí, esperando que se fuera. Pero en lugar de eso, abrió la puerta y entró sin esperar permiso. Se apoyó contra el marco, cruzando los brazos sobre el pecho, observándome con esa mirada que hacía que mi piel se erizara. ¿No te cansas de esconderte aquí? Preguntó, con una ligera sonrisa en los labios. No estoy escondiéndome, mentí, girándome en la silla para mirarlo directamente. Solo quiero un poco de paz. Hugo se acercó, caminando lentamente hacia mí hasta detenerse a mi lado. Su reflejo en el espejo parecía aún más imponente, su presencia llenaba toda la habitación. Alicia, ¿por qué estás tan tensa?
dijo, colocando una mano en el respaldo de mi silla. No tienes por qué hacer esto más difícil de lo que ya es. Mis manos se aferraron al borde del tocador, tratando de mantenerme firme. Hugo, no sé qué esperas de mí, pero esto tiene que parar, dije, intentando sonar más segura de lo que me sentía. Hugo sonrió, inclinándose hacia mí. Sus dedos rozaron mi hombro descubierto, enviando un escalofrío por mi espalda. «Sabes exactamente lo que espero», susurró. Esa tarde, mis padres anunciaron que saldrían a cenar fuera. El anuncio, que normalmente habría sido una oportunidad para relajarme, esta vez me llenó de ansiedad. Hugo no perdió la oportunidad de acercarse a mí una vez que se fueron. Estaba en el salón, intentando ver algo en la televisión, cuando él entró y se sentó a mi lado. Llevaba una camiseta oscura y unos vaqueros que le daban un aire despreocupado, pero sus ojos no dejaban de observarme. «Es raro tener la casa para nosotros solos, ¿verdad?», dijo casualmente, apoyando un brazo en el respaldo del sofá, demasiado cerca de mí. Asentí sin decir nada, manteniendo la mirada fija en la pantalla. «Alicia, ¿te gustaría jugar un juego?», preguntó de repente. «No estoy de humor para juegos, Hugo», respondí, tratando de sonar cortante. Pero él ignoró mi respuesta, sacando de su bolsillo una pequeña caja de cartas. «Vamos, será divertido», insistió, colocando la caja sobre la mesa frente a nosotros. Sus movimientos eran calculados, cada gesto estaba diseñado para romper mi resistencia. Finalmente, suspiré y me giré hacia él. «¿Qué tipo de juego?», pregunté con evidente desinterés. «Un juego simple», respondió, sonriendo. «Por cada carta que pierdas, tienes que responder a una pregunta». «Eso suena absurdo», dije, levantándome del sofá. Pero Hugo se levantó también, bloqueando mi camino. Su cercanía era sofocante y su sonrisa tenía un aire desafiante. «¿Tienes miedo de perder?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia mí. Mis manos temblaban, pero sabía que si intentaba huir, solo le daría más razones para insistir. Finalmente, accedí. Nos sentamos frente a frente en la mesa del comedor. Hugo mezcló las cartas con movimientos rápidos y precisos, como si estuviera acostumbrado a este tipo de juegos. La primera ronda fue sencilla, pero con cada turno, las preguntas de Hugo se volvían más personales. «¿Qué es lo que más te gusta de Daniel?», preguntó en un momento dado. Mi corazón dio un vuelco, pero no podía mentir. «Su forma de hacerme sentir especial», respondí en voz baja, evitando su mirada. Hugo sonrió, satisfecho con mi respuesta. «¿Te hizo sentir especial la primera vez que estuviste con él?», continuó, llevando el juego a un nivel que me incomodaba profundamente. «Hugo, esto no es justo», dije, poniéndome de pie. Pero él también se levantó, acercándose lentamente a mí. «Nada en la vida es justo», Alicia, dijo, colocándose frente a mí. «Pero a veces, tienes que adaptarte». Sus palabras eran como un recordatorio de que estaba atrapada, sin salida. Hugo extendió una mano y la colocó suavemente en mi mejilla, obligándome a mirarlo. «Alicia, solo quiero que entiendas que no tienes por qué resistirte». Esa noche, la casa parecía respirar con un ritmo propio, un silencio que lo llenaba todo. Mis padres habían salido nuevamente. Y el eco de la puerta al cerrarse marcó el inicio de otra larga noche en la que me sentía atrapada. Estaba en mi habitación, de pie frente al armario, eligiendo algo cómodo para ponerme. Mi mente no dejaba de girar alrededor de lo que había ocurrido los últimos días. Hugo había logrado quebrantar mi resistencia poco a poco, con cada mirada fija, con cada palabra cuidadosamente escogida. Su presencia era una constante en mi vida ahora, como una sombra de la que no podía escapar.
Llevaba un camisón ligero de algodón, de color blanco con bordados delicados en los bordes, algo que siempre había considerado simple y cómodo. Pero esa noche, incluso esa sencillez parecía exponerme de formas que me hacían sentir vulnerable. Escuché unos golpes en la puerta. No necesitaba preguntar quién era. ¿Puedo pasar?, preguntó Hugo desde el otro lado, su voz suave pero firme. Suspiré, resignándome. «Oh, pasa». Hugo entró, cerrando la puerta detrás de él con un movimiento lento, como si quisiera dejar claro que nadie más podía entrar en nuestro pequeño mundo aparte de nosotros. Vestía una camiseta negra que marcaba su torso y unos pantalones de pijama oscuros. La luz tenue de la lámpara de mi escritorio proyectaba sombras suaves en su rostro, haciéndolo parecer aún más enigmático. «¿No puedes dormir?», preguntó, acercándose. «No», respondí con sinceridad, cruzando los brazos sobre el pecho en un gesto instintivo de protección. Hugo se detuvo frente a mí, tan cerca que podía sentir su presencia, su calor. Mi respiración se aceleró mientras trataba de mantener la compostura, pero algo en su mirada me desarmaba. Era una mezcla de determinación y algo más, algo que no quería nombrar. «Alicia», dijo suavemente, inclinándose un poco hacia mí, «quiero que confíes en mí». «¿Confiar en ti?», repliqué, con un tono que sonaba más desafiante de lo que pretendía. «¿Cómo puedo confiar en alguien que me manipula?». Él no respondió de inmediato. En cambio, alzó una mano y rozó mi mejilla con los dedos. Su tacto era cálido, sorprendentemente delicado, y envió un escalofrío por mi columna. Intenté apartarme, pero mis pies parecían enraizados al suelo. «No estoy aquí para manipularte», susurró. «Estoy aquí porque quiero que entiendas algo». «¿Qué cosa?». Mi voz era apenas un murmullo ahora, casi inaudible. Hugo inclinó la cabeza, su mirada se fijó en la mía, y sentí como la distancia entre nosotros se desvanecía. Su mano bajó de mi mejilla hasta mi hombro, y luego a mi cintura, con movimientos lentos, casi inseguros. Mi corazón latía con fuerza, y aunque mi mente me gritaba que debía detenerlo, mi cuerpo no reaccionaba. «Que esto no tiene por qué ser algo malo», dijo finalmente, su voz cargada de algo más que palabras. Lo que ocurrió después fue un torbellino de emociones. Un momento que desafió todo lo que había creído saber sobre mí misma y sobre él. Sus labios se acercaron a los míos, y aunque al principio intenté resistirme, la intensidad de la situación me envolvió por completo. Fue un gesto cargado de tensión, confusión y un deseo que ninguno de los dos había querido admitir hasta ahora. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más denso, cada pequeño movimiento se sentía amplificado. Sus manos, que antes habían sido solo un recordatorio de su control, ahora parecían buscar algo más. Algo genuino. Y aunque cada fibra de mi ser me decía que esto estaba mal, no pude evitar corresponder. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé sentada en el borde de la cama, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Hugo estaba de pie frente a mí, sus manos todavía colgando a los lados, como si no supiera qué hacer con ellas. «Alicia», empezó a decir, pero yo levanté una mano para detenerlo. «No digas nada», susurré, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. No sabía qué significaba esto, ni cómo iba a enfrentarlo, pero una cosa era segura. Las líneas que nunca debieron cruzarse ahora estaban rotas. Hugo se acercó de nuevo, pero esta vez con más cautela. «No te preocupes, Alicia», dijo, colocando una mano en mi hombro. «Esto queda entre nosotros». Sus palabras, aunque supuestamente tranquilizadoras, no hacían más que aumentar el peso que sentía sobre mis hombros. ¿Cómo podría mirar a mis padres a los ojos después de esto? ¿Cómo podría enfrentarme a mí misma?
Los días siguientes fueron un borrón de emociones y silencios. Hugo y yo evitábamos encontrarnos en los pasillos, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, la tensión era innegable. Mis padres seguían con su rutina, ajenos al secreto que ahora nos unía. Pero yo sabía que esta calma no podía durar. Algo iba a romperse y lo sentía cada vez más cerca. El sábado por la tarde, mis padres organizaron una cena en casa con algunos amigos y familiares. La casa estaba llena de risas, conversaciones y el sonido de copas que chocaban entre sí. Mi madre, elegante como siempre, supervisaba todo desde la cocina, mientras mi padrastro entretenía a los invitados en el salón. Yo llevaba un vestido rojo sencillo, ceñido a la cintura, con tirantes finos y un escote discreto. El color me hacía sentir expuesta, como si todos pudieran ver a través de mí. Hugo, en cambio, parecía más tranquilo que nunca, conversando con algunos amigos de la familia con su habitual aire de confianza. Sin embargo, de vez en cuando, podía sentir su mirada fija en mí, como un recordatorio constante de lo que había sucedido entre nosotros. Durante la cena, mi madre, en su afán por mantener la conversación interesante, mencionó de manera casual: «Alicia, últimamente has estado más reservada». «¿Todo está bien?». Tragué saliva, sintiendo que todos los ojos estaban sobre mí. Hugo, sentado al otro lado de la mesa, me observaba con una ligera sonrisa, como si disfrutara de mi incomodidad. «Sí, mamá, todo está bien», respondí rápidamente, intentando sonar convincente. Pero la tensión no pasó desapercibida para ella. Su mirada se alzó hacia Hugo, como si buscara una respuesta que yo no podía darle. Después de la cena, los invitados comenzaron a retirarse, dejando la casa en silencio nuevamente. Yo ayudaba a mi madre a recoger los platos cuando escuché su voz detrás de mí. «Alicia, ¿puedes venir al despacho un momento?». Era mi padrastro, con un tono más serio de lo habitual. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras lo seguía. Al entrar al despacho, encontré a mi madre y a Hugo ya allí. Él estaba sentado, aparentemente relajado, pero sus ojos no podían ocultar el nerviosismo. «Tu madre y yo hemos notado algo extraño en tu comportamiento», comenzó mi padrastro, cruzando los brazos sobre el pecho. «Y queremos saber qué está pasando». Mi garganta se cerró. Hugo me miró, como si intentara transmitir un mensaje silencioso: «No digas nada». Pero la culpa y la presión eran demasiado grandes. «No es nada, de verdad», mentí, pero mi voz temblorosa me delató. Mi madre dio un paso adelante, su rostro lleno de preocupación. «Alicia, somos tu familia. Puedes decirnos lo que sea». El peso de sus palabras me golpeó con fuerza y sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos. Antes de que pudiera hablar, Hugo se levantó. «No tiene sentido presionarla», dijo con calma, pero había un filo en su voz. «¿Presionarla?», replicó mi padrastro, mirándolo con sospecha. «Hugo, ¿hay algo que deberíamos saber?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre miraba de uno a otro, esperando una respuesta. Finalmente, rompí a llorar. «Lo siento», susurré, incapaz de contenerme más. «Hay algo que no he dicho, pero…». Antes de que pudiera terminar, mi madre se giró hacia Hugo, sus ojos llenos de sospecha. «Hugo, ¿qué está pasando aquí?». Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, bajó la mirada, algo que nunca antes había visto en él. Mi madre avanzó hacia él, exigiendo una respuesta. «Dime ahora mismo qué le hiciste a mi hija». Hugo finalmente levantó la cabeza, su expresión un extraño cruce entre desafío y arrepentimiento. «No fue solo cosa mía», dijo en voz baja. Mis padres se quedaron en shock. La verdad, aunque incompleta,
Era suficiente para destruir cualquier apariencia de normalidad que quedaba en nuestra familia. El resto de la noche fue un caos. Mi madre gritaba, exigiendo explicaciones, mientras mi padrastro intentaba calmarla. Yo estaba paralizada, incapaz de moverme o hablar. Hugo fue obligado a salir de la casa. Sus maletas lanzadas al pasillo mientras mi madre le decía que no quería volver a verlo. Cuando finalmente me quedé sola en mi habitación, sentí una mezcla de alivio y un dolor insoportable. Sabía que nada volvería a ser igual. La relación entre mis padres y Hugo estaba rota. Y yo tenía que cargar con la culpa de haber permitido que todo llegara a ese punto. Días después, mi madre seguía sin hablarme más de lo necesario. La tensión en la casa era palpable y mi padrastro apenas se dirigía a mí. Una noche, mientras estaba sentada en mi cama, recibí un mensaje en mi móvil. Era de Hugo. Esto no ha terminado, Alicia. Sabes que lo que teníamos era real. Sentí un escalofrío recorrerme. Había pensado que todo había terminado, pero ahora entendía que el pasado siempre tiene una forma de volver. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.